Además de las felicitaciones que regularmente Carlos Alonso realiza al final de las efemérides, nosotros quisiéramos también saludar a algunas personas en interés de que esas personas sepan que nosotros los recordamos y lo valoramos. Pero hoy tenemos un personaje que vive o vivía a 2 casas de nuestra casa y que esa persona para mí es un héroe, que fue Jochi Batista. Jochi Batista, como el grupo de personas que le sorprendió un aguacero que no vamos a detallar porque todo el mundo lo vivió, sin precedentes, le tomó entre las 4 y las 7 de la noche fuera de su casa. En su casa dejó su hijita con una persona que la estaba acompañando. La persona, cuando comenzó a llover, se fue y dejó a la niña sola. Pero como hay tanta comunicación, se lo dijo al papá y a la mamá, que estaban cerca de Ágora Mall. Dejaron él, dice, no, yo voy a ir porque la niña está sola. Quédate en el carro y deja la esposa en el automóvil, toma un motor y llega hasta los que conocen dónde está la cuesta de Arroyo Hondo. Es cuando usted cruza el Nacional, pasa por Taco Bell, luego por Kentucky y comienza a descender más o menos a 50 metros de ahí, ya el agua estaba llegando. Entonces, él, que era un tipo atlético, pues pensó que iba a cruzar a pie por el puente. Y, como decíamos, usted tiene que tomar en cuenta la altura del agua y la fuerza de la corriente. Y los escombros que arrastra también. Se llevó hasta la barandilla del puente el agua y fue encontrado ayer en el río La Isabela, donde desemboca el Arroyo Hondo. Nosotros creemos que esa persona es un héroe familiar. Se sacrificó porque tenemos otro caso de una persona del mismo sector que trató de hacer lo mismo y vio un automóvil que se le veía el techo. Entonces calculó que él podía cruzar porque el automóvil estaba en la calle y él sobrepasaba la altura de la ventana del automóvil e iba a cruzar. Y una persona le dijo, ten cuidado, no vayas porque ese carro está encima de una grúa. Exacto. Ay, Dios mío. Y esa persona no se arriesgó por eso. Okay. Creo que Jochi Batista es un héroe porque por salvar su familia pereció en el día de ayer. También quiero saludar, como todos los días, no cumplen años, pero como dijo, queremos decir que los recordamos, los apreciamos, los valoramos, a Juan Taveras Hernández, a Georgie Rodríguez, a Rudy González, a mi querida amiga Eneri La Chapelle, al doctor
Andrés Enríquez. Y quiero saludar a Amarilis Encarnación de Terrero. De Terrero, Sí. sí. Esposa de Andrés Terrero de Encarnación. Abrazo a Amarilis, a Juan Taveras, a Guillorgi, a Rudy, a Eneri y al doctor Andrés Enríquez. Nos han pedido que repitamos los nombres de los nuevos ricos, porque usted sabe que la prensa escrita usted la lee, la relee, la guarda, pero la televisión, si no la engancha el momento, pues todo el mundo no graba todo. Lo vamos a hacer. Pero espérese, doctor. Antes de comenzar, se tiene que decir, y que nos excusen aquellos que se nos queden fuera de la lista, porque... Bueno, seguro, porque se supone que... Mira, te voy a decir... Hay gente que quiere aparecer en esa lista, doctor. No, ese es... Y otros que no quieren aparecer, porque le tienen miedo a impuestos sobre la renta. Sí. Y te voy a decir algo, es una muestra insignificante de la cantidad de ricos que hay en República Dominicana. Porque es verdad que aquí hay mucha miseria, hay mucha gente pasando trabajo, pero aquí hay mucha gente con cuartos, y muchos cuartos. A veces pienso que esos ricos tradicionales, en algunos casos se le quedaron cortos a esos otros. Sí. Por ejemplo, Vicini, Barletta, Bonetti, Corripio, el Grupo Romana, Rainieri, Brugal, Barletta, ¿verdad? Sí. Con Barrick y Falcon Bridge no hay que hablar mucho, es otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, tú tienes que hay grupos que se dedican a otras actividades, pero hay que hacer ver que hay gente, por ejemplo, como Radio Centro o como César Iglesias, que tienen muchos años operando y negociando, pero que en un momento hicieron el boom. Eso es lo que quiero decirte. Sí, claro. Pero César Iglesias no era grande. Sí. En un momento se convirtió hasta el competidor de la Manicera. Entonces, La Sirena fue una tienda en la Avenida Mella. Sí. Pero el Nacional era un colmado en la Avenida Mella, pero el Grupo Nacional de los González, de La Sirena, de Mayén, de Caribe Tour, de Manuel Estrella y Felito García, de Abraham Hasuri. Mira, ese grupo de Hasuri no es Capcana, no, es UNIBE y es el Instituto de Diabetes. Sí. Capellán con las zonas francas, Bisonó con las viviendas, González Bunter y el grupo de los generadores, los gasolineros, Martí, Arturo, Sención y los grandes concesionarios de vehículos, Viamar, Santo Domingo Motor y Honda. Tú me vas a decir, bueno, por acumulación está bien, lo que pasa es que para una persona joven, el 1980 aquí, no es mucho, pero es mucho. Para mí, por ejemplo, el 80 yo tenía 40 años ya. ¿Tú oyes? Sí. Pero del 80 hacen 42 años. Sí. Entonces, esas cosas. Y hay un rico que no está, porque primero no lo podemos poner porque no tenemos la prueba, pero mueve la economía. Droga y juego. Droga y juego. Eso es cuarto. Eso dejan chiquitos. Eso es cuarto. Eso dejan pequeñitos a... Sí. También hay, por ejemplo, los exportadores que nunca dicen
la cifra de sus exportaciones completamente. El Banco Central da los números. Pero aquí hay unos toleteros que exportan. Sí. Bueno, hay que dejar, igual que personas que no son productores y que han importado y vendido, como el caso de Radio Centro y de Mejía y Alcalá, pero son dos empresas que hay que quitarse el sombrero, Claro. ¿verdad? Bueno, eso. Y la otra petición es sobre, no es las verdades, es algo que nosotros decimos aquí, la vida es un saldo. La vida es un saldo. Y tú no puedes juzgar a una persona porque en esas dos columnas, una positiva y una negativa, en un hecho, tú no le puedes juzgar su vida por un hecho. Y también la competencia ha pesado mucho. Y la verdad ha estado ausente. Por ejemplo, uno de los temas que mucha gente dice y felicita, y yo creo que es motivo de felicitación. ¿Cuál es la razón por la que el gobernador del Banco Central ha estado en esa posición desde los años 90? Desde Balaguer. Desde Balaguer. El conocimiento de la economía. ¿Eh? El conocimiento y el manejo de la economía, cómo lo hace. Solamente dos gobiernos que él tuvieron 20 años. Es decir, que él tiene que tener por lo menos 24 años en el cargo. Los dos de Abinader y los dos de Balaguer antes de irse en el 96. Entonces, eso es algo que tiene que conocerse, porque ese es un presidentico. Maneja la economía y la ha manejado. El motivo porque la mayoría de los italianos que llegaron primero les fue bien, las personas deben conocerlo. Vicini, Barletta, Bonetti, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las razones y el origen de los que no son elegidos cada 4 años, sino que siempre mandan? ¿De verdad? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros pensamos que algún día, uno va a poder hacer algo al respecto. Por otra parte, quisiéramos señalar que hay un trabajo que aparece hoy que dice, un premio Nobel, o tenemos más bebés o tenemos más trabajadores emigrantes. Y en otra página aparece una información de que Canadá está necesitando 1,5 millones de migrantes especializados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eliminamos gente o necesitamos gente? ¿Por dónde es? Matamos lo que consumen. No, se necesitan. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Yo leí ayer un trabajo de un ex colaborador de Bill Clinton, que además de eso trabajó en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Él habla sobre la época de las mega amenazas. Y él enumera ahí todos los... ¿La época? De las mega amenazas. Él enumera todas las dificultades que está enfrentando el mundo actualmente. Y uno de los problemas es precisamente ese. El envejecimiento de la población, por un lado, y la baja tasa de natalidad. Y eso, dice él, que está acelerando el avance tecnológico con miras a resolver ese problema a través de la robótica. Y él calcula que eso va a tener un impacto porque de alguna forma va a minimizar al Homo sapiens. Una manera de sustituirlo. Y entonces hay un montón de situaciones que actualmente están planteadas y una de ellas es precisamente esa. Bueno, señores,
Hay una situación interesante en Estados Unidos. Creo que, si no es hoy, es esta semana. Hoy hay elecciones de medio tiempo. Sí. Se van Hoy a es, elegir senadores y diputados. Sí, y gobernadores. Gobernadores de estado y gobernadores de territorio. Y hay unas declaraciones de Biden de hace 2 o 3 días que dice: Joe Biden advierte de que la democracia en Estados Unidos está en peligro. Gran parte de los candidatos de la oposición republicana han dicho llanamente que si pierden las elecciones legislativas será porque hubo un fraude. Entonces, nosotros vamos a tener 2 cosas. Primero, esos resultados. Y segundo, ¿quién es el motor del posible triunfo de los republicanos? Es Trump. Eso se ha convertido en una especie de competencia entre 2 que se supone pueden competir en el 2024, que son Donald Trump y Joe Biden. Normalmente siempre las elecciones han sido una especie de referéndum sobre el presidente, sobre la marcha del gobierno. Reflejan la percepción de la gente sobre lo que acontece, sobre la marcha del país. Cristino, Pero en esta oportunidad también se convierte en una especie de referéndum para medir el posicionamiento de Donald Trump. tú sabes que a veces uno piensa que los políticos tienen dudas y que los pueblos están claros, pero yo tengo 2 casos que he llegado a la conclusión de que los pueblos tienen dudas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un presidente que no era popular en el 100% de su partido, que era Donald Trump, que en términos generales fue calificado como un personaje atípico, que hizo algunas cosas, por ejemplo, le prohibió a la Guardia intervenir en el Congreso el día del reperpero ese, pero tú dices, y ese hombre fue el presidente de la paz, no hizo un conflicto bélico y hablaba con los enemigos, pero parece que en Estados Unidos no se puede hablar con los enemigos. Y sigue teniendo esa misma posición. Todavía. Porque él ahora mismo lo que está planteando es la necesidad de hablar de una negociación para ponerle fin a esa guerra. A Ucrania. Eso es Bien. así. Ahora, lo que está pesando ahora mismo en estas elecciones no es precisamente eso. ¿Qué cosa? Los republicanos comenzaron con el tema del aborto porque entendieron que le podían sacar filo a eso. Y después entonces comenzaron a manejar ese tema del riesgo, la democracia que está en peligro. Sin embargo, los republicanos ahora mismo están a la delantera. Ese discurso no ha aprendido porque la gente, ¿qué es lo que le inquieta? La inflación, el tema de la inseguridad. Eso es lo que ahora mismo está determinando las simpatías Pero allá electorales también. en Estados Unidos, de eso que estoy hablando. Esa es la gran preocupación. Normalmente las elecciones de medio término, siempre el que está en el poder pierde representantes en el Congreso. Normalmente eso es lo que ocurre. Salvo el caso, por ejemplo, de George W. Bush, que ganó más legisladores, pero eso fue como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre. Ahora puede que ocurra lo mismo, pero hay un ingrediente nuevo, que es la presencia de un expresidente que aspira a volver al cargo. Y eso, de alguna forma, está gravitando poderosamente. Indudablemente, hay una porción de la población, incluyendo republicanos, que tienen sus dudas con respecto a Trump, todavía hoy. Sí. Y yo decía que a veces los pueblos dudan. Nosotros tenemos una muestra aquí, muy patente, que no se dice y que ellos no hablan, que es el problema del PLD. En el PLD hay una encrucijada, y es que el hombre que fue presidente 12 años se enfrenta al que fue presidente 8 años. Pero esa militancia es el PLD. Y ese PLD está dividido
y la mayoría está del lado del partido, pero tiene un problemita, que es donde viene la duda. El que tiene posibilidades de ganar una presidencia de la República no es el que está en el PLD, sino el que está en la Fuerza del Pueblo. Entonces, lo digo porque siempre hay cosas que te ponen a dudar. Hay mucha gente que está esperando que avancen las cosas para ver qué hace. Voy a votar por aquel. El Fuerza del Pueblo tiene la ventaja de que el candidato gobernó 12 años, es un hombre que tiene ya un trabajo político hecho. Pero hay un problemita con eso, y es que el partido es nuevo. El PLD es una organización con mucho arraigo, con muchas raíces. Y organizado. Pero necesita también un candidato, dar a conocer a su candidato. Y ahí tiene entonces esa desventaja. Porque ganar unas elecciones, eso no se produce de la noche a la mañana. Cualquiera piensa como que Luis Abinader es el producto, es un hombre improvisado, pero eso no es así. Luis Abinader fue candidato. Tiene 3 elecciones tiene ya. 3 elecciones. Tiene una vicepresidencia con Hipólito, una presidencia que perdió con Carolina y ganó una. Es decir, tiene una trayectoria política. Sí. Eso es así. Sí. Con respecto al presidente Fernández, quiero decir que él tiene que tener mucho cuidado en el discurso. Y parece mentira que quizás, oigan, quizás de los políticos dominicanos activos con mayor experiencia, y a mí no me luce decir tiene que tener cuidado, porque Leonel son 22 más 4, más cuántos, sí. 96. Sí. ¿Verdad? Muchos años, más todo. Además no ha hecho más nada que política en su vida. Entonces yo quería decir lo siguiente, a veces hay que tener cuidado en el discurso. Por ejemplo, él escribe un trabajo que dice Lula, de la muerte a la resurrección. Está muy bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque en cierta forma la gente relaciona esa situación con la resurrección del PLD. Pero yo le quiero decir una cosa, durante todo el proceso no se produjo una palabra de defensa para Lula. El proceso en contra de Lula. Entonces, ahora la resurrección. Tiene que tener cuidado, porque la gente se da cuenta de eso. Igual que Estados Unidos tiene que tener cuidado con algunos. ¿Usted lo que es? Hacer un llamado y pagar recompensa a los que señalen a los miembros de las pandillas que ellos crearon y que ellos le dieron armas y que ellos nunca dieron a conocer la razón por la que pusieron en libertad a los rehenes. Entonces, yo creo que todo en la vida uno tiene que tener un poquito de cuidado, porque para todo el mundo sabe que por menos que lo que está ocurriendo en Haití, Estados Unidos ha intervenido. Ustedes saben cuál es el lema de las intervenciones americanas: salvar hasta la última vida, salvar la vida hasta el último norteamericano residente en el país invadido. Eso es lo que ellos dicen. Secuestraron americanos, hay americanos, está el problema de Colombia con la muerte de un presidente. Que resuelvan yéndose para Santo Domingo. Entonces, y ahora pagar por una cosa que todo el mundo sabe, que esos pandilleros es la versión del ISIS, que fue el movimiento que crearon en Medio Oriente, y que los políticos dominicanos que no quieren problemas con Estados Unidos no se lo señalan. No hay un partido político aquí que pueda fijar una posición clara con al respecto a eso. Lo más que dice Abinader, no podemos cargar con el peso, no ha pasado de ahí. Y quiero aprovechar y decir lo siguiente. Estoy viendo que ya las cosas no resultan por el muro
por los nacimientos en maternidades dominicanas, por las visas, por los ilegales. Ayer surgió una frasecita que me va a obligar a hacer, no una denuncia, pero un señalamiento, que es: todos somos Haití. Precioso, como una frase solidaria con un pueblo que tiene problemas. Todos somos Haití. Todos somos Palestina. Todos somos Taiwán. Me acuerdo, todos somos Biafra, aquella hambruna. Y yo le voy a decir una cosa. Miren, a veces a los medios llegan cosas. Usted sabe lo que se está organizando aquí en República Dominicana. No es la Marcha Verde, versión patriótica, que están realizando los nacionalistas en El Conde, en Santiago, ahora en Asua. No, ese es un grupo que convoca a las marchas verdes, a las marchas patrióticas. No son las marchas verdes, que no tuvo ninguna significación si no tuviera apoyado por quien tuvo apoyada, por el apoyo que le dio. Apoyo que le dio Estados Unidos a la Marcha Verde y que le está dando Estados Unidos a los delincuentes esos haitianos. ¿Usted sabe lo que se está formando aquí? 178 años más tarde, aquí se está reuniendo un grupo de dominicanos para hacer una nueva trinitaria. No quiero abundar porque desconozco muchos detalles. Personas que no son los de las marchas, que se están organizando porque están muy preocupados con la situación. Inclusive hay ex militares dominicanos y personas que están muy preocupadas y que no se van a quedar de brazos cruzados. Ya el jueguito se está pasando. Todos somos Haití. Yo entiendo que aquella sociedad secreta puede pronto convertirse en una sociedad no secreta. Ojalá no haya problemas, pero me luce que va a haber dificultades, porque hay personas que no se quieren quedar tranquilos. Y creo que no se deben quedar tranquilos tampoco, porque si todo el mundo tiene miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a completar la cosa esa. Entonces, eso está dentro de una agenda que tiene un gobierno, que es una agenda muy complicada. El problema haitiano se coge solamente todo el tiempo de un gobierno. Pero si tú le sumas una pandemia, señor, ayer estábamos vacunando aquí. Si tiene un problema de efectos de una guerra, que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Que por cierto, quiero también decir que Luis Abinader no tiene la culpa de la pandemia, ni tiene que ver con eso. Fue en el 19 que comenzó, en China. Que el problema de Ucrania es en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. No tiene que ver nada con nosotros, pero sí los efectos. Y el aguacero y los desagües y las cloacas de Santo Domingo, el último que hizo cloacas fue Lili. Entonces, que descarguen a ese señor de muchísimas cosas que la oposición quiere aprovechar. Prevención.
Así dijo un líder. Tenemos que tener cuidado porque además de eso, entonces tiene conflictos internos. Señores, yo no me explico cómo es posible que el presidente de la República no llame al ministro de Educación y al exministro de Educación y le diga, bueno, ¿qué ustedes quieren? Porque yo estoy oyendo que quien hace una denuncia todos los días de la gestión del anterior es este. Pero él debe de comenzar a hacer cosas. Hoy hay una publicación ahí que yo creo que está mal interpretada. Es que el nivel de los maestros lo van a bajar. Yo no lo entiendo. Entonces, esos conflictos entre el ministro de Interior y el jefe de la policía, ustedes saben qué es lo que está pasando. Que el jefe de la policía entiende que él no depende de nadie. Y el ministro de Interior entiende que el precio político lo paga Interior. Nosotros llegamos a ver en un momento dado, en el primer año de este gobierno, que el jefe de la policía semanalmente o 2 veces a la semana tenía que ir al despacho del ministro de Interior a planear la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, este se niega a ir. Y tiene conflictos entre funcionarios. No hablemos de problemas de empleo. Entonces, yo creo que cuando eso ocurre, el país tiene que asumir cierta posición de uno asumir la solución de su propio problema. Porque son tantos que usted no se lo puede dejar todo al gobierno. Eso es lo que yo creo. Esta semana, el viernes, hay unas elecciones del Patronato Nacional de Ganaderos. Y esto tiene que ver. Eso es uno de los elementos más importantes de la economía, la comida. Y esos son los que la producen. Y van a dirigir van a nombrar su directiva. Quiero decir con mucho pesar que ningún directivo anterior tú lo puedes señalar como que ha hecho algo. Carlos, doctor, usted sabe que hay mucha gente que habla todos los días. Y decía Félix, decíamos que aquí hay gente que tú le preguntas, ¿y qué tú has hecho por este país? Y no te dicen. ¿Sabe por qué? Porque no han hecho nada. La historia de ese patronato no reporta ningún beneficio para ese sector. Y yo quiero decir que parece que esta vez se presentan 2 candidaturas, una de las cuales vale la pena elegirla. Porque si nunca han funcionado, un sector tan importante como la ganadería y también la agricultura, porque es una feria ganadera que hace también actividades agropecuarias. El próximo viernes, en el salón de eventos del patronato, en las instalaciones de la feria, de 9 a 2 de la tarde, lleven su cédula y su condición de socio. Y los miembros tienen que ser presenciales, no pueden mandar. Es decir, que una compañía, ¿qué más? No, tiene que ir el presidente de la compañía si es una empresa. Y tiene que ir el ganadero si es el que está inscrito como miembro. Y pueden hasta votar en el vehículo si tienen problemas de locomoción. El viernes de 9 a 11 en el patronato, en la feria ganadera, se va a elegir la directiva del Patronato Nacional de Ganaderos por 2 años.
Eso es importante, porque ahí es que va a aparecer qué van a hacer, si van a hacer un play, un centro de convenciones o cualquier otra cosa. Eso es importante. Vamos pues a hacer una pequeña pausa porque tenemos hoy unos buenos invitados, pero tenemos también unos comentarios que se nos quedan.